Buen día con todos, bienvenidos a un programa más de Enfoque al Desarrollo. Existen múltiples problemas en la gestión hidrocarburífera en el Ecuador. Un ejemplo de ello es la disminución de la producción petrolera como consecuencia del fenómeno natural de la erosión regresiva del río Coca, lo que conlleva una menor exportación de crudo y a una mayor importación de combustibles. Existen problemas en toda la cadena de valor hidrocarburífera. Es así que en la distribución de combustibles también hay molestias que generan reclamos como la falta de revisión del margen de comercialización. Para tratar este tema, le invitamos al economista Julián Salazar, que conoce del tema. Bienvenido, Julián. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Buenas tardes, muchas gracias y espero que la información que vayamos a tratar el día de hoy sea de provecho para tu audiencia. Muchas gracias. Para colocarnos un poco en contexto, ¿qué entendemos como margen de comercialización? Bueno, pues el margen de comercialización parece tener conceptos diferentes en función del tipo o sector al que nos estamos refiriendo, pero en efectos prácticos para el sector privado, el margen de comercialización se lo conoce como la diferencia entre el precio al que tú vendes versus el precio al que tú, digamos, le compras a tu proveedor, en este caso a Petroecuador. Entonces, básicamente lo que hemos venido teniendo desde inicios del siglo, en el 2003, es una fijación de precios. Si bien es una fijación de precios por todo este sentido común que lo teníamos de subsidiar a los combustibles, este ha venido, o sea, estándar o fijado por centavos de dólar durante casi más de 20 años. Una cuestión, este margen de comercialización en la distribución de combustibles es compartido. Así es. El margen de comercialización generalmente es compartido entre las distribuidoras que se les conoce como gasolineras y las comercializadoras. Cada una de las gasolineras tiene un contrato distinto, por lo que el margen, digámoslo así, puede ser entre un 80% las gasolineras y un 20% la comercializadora, como podrás también encontrar tú gasolineras en las que se comparte el 90% para las gasolineras y un 10% para la comercializadora. Y al mismo tiempo tienes comercializadoras que tienen, digamos así, rentabilidad fija, como es el ejemplo de Clian, en la que la distribuidora tiene que darle, creo que es un centavo por galón fijo a la comercializadora. Entonces tienes esas dos modalidades de rentabilidad. Claro, es un margen de comercialización compartido entre las comercializadoras, ¿no es cierto? Las marcas de las estaciones de servicio, las estaciones de servicio, los transportistas e incluso con el mismo gobierno, porque dentro del margen está incluido lo que se refiere al IVA. Em, Otra de las cuestiones es existen distorsiones en el mercado, ¿no es cierto? Distorsiones que se dieron por 47 años de subsidios a los combustibles. Y estos subsidios no se los actualiza desde el año 2003, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué consecuencias está trayendo este margen sin su actualización en los costos, sin su actualización en el margen de comercialización y distribución de combustibles? Bueno, vale la pena aclarar que justamente los subsidios son fijaciones de precios y las fijaciones de precios no han tenido ningún efecto positivo durante la última historia de quizá los 5.000 últimos años. Todas las fijaciones de precio han resultado ya sea en abundancia de los productos o en escasez. En este caso, yo creo que vamos a parecernos en un futuro más
en la segunda opción, porque básicamente lo que se está haciendo es incentivando el consumo cuando la producción no puede satisfacer esa demanda. Y justamente por eso es que nos toca importar 7 de cada 10 galones que se consumen en el país. En porcentaje, los márgenes van disminuyendo y por ende la rentabilidad de las estaciones de servicio. Sí, ahora sobre todo con esta nueva fijación de precios, porque antes de la última revisión, digámoslo así, teníamos este sistema de bandas que a la final, eh, si bien era una salida hacia lo que supuestamente se llamaba liberalización de mercado, nos hemos encontrado con todo lo contrario. Uno pensaría, los clientes mismos lo dicen, que quizás ahora con los precios tan altos, las distribuidoras y los gasolineros están en una situación muy agradable, pero más bien es todo lo contrario, porque lo único que ha pasado es que los costos de trabajo y el capital que se necesita para operar han aumentado y no hemos tenido tampoco ayudas del gobierno en el sentido de créditos a tasas bajas ni capital de riesgo público. Todo el capital de riesgo que se maneja en el sector es privado. Claro, el gobierno le ve a la comercialización de combustibles como un tema privado, ¿no es cierto? Pero si bien es cierto, es un tema de que es inversión privada, pero es un mercado totalmente regulado, desde el precio de terminal hasta el precio de venta al público. O sea, y como tal, el gobierno debería manejar esto y debería interesarse en la situación que viven las estaciones de servicio. Definitivamente, yo creo que al ser Ecuador un país exportador de petróleo, no hay que dejar atrás justamente toda la industria que conlleva ese sector y básicamente eso es lo que ha pasado y cómo se ha deteriorado el mercado es muy evidente. Y eh, ¿qué más te puedo? ¿Cuál fue tu segunda pregunta? Bueno, que este no es un tema privado, ¿no es cierto? Es un mercado regulado y el Estado debería fijarse más en la situación financiera, porque las estaciones de servicio en realidad están en un límite financiero crítico. Ah, sí, claro. El gobierno las categoriza, de hecho, como sectores estratégicos públicos, pero nada de eso tiene que ver con lo que se vive en la realidad. Como tú ya lo dijiste, hasta los costos en el año 2003 estábamos revisando el último día y creo que era $130 del salario mínimo. Y hoy por hoy ya estamos hablando de $425 y no hemos tenido ningún cambio en la rentabilidad, en la rentabilidad, digámoslo así, en centavos de dólar que se ha venido fijando. Y como vos dijiste, eh, los costos han venido subiendo y esa financiación se ha tenido que solventar ya sea vendiendo activos o chupándose el patrimonio o endeudándose más y la situación realmente está bastante crítica. De hecho, teníamos algún ejemplo de un compañero distribuidor que nos venía y nos decía, yo ya no sé qué hacer, estoy muy desesperado y preferiría en realidad ir a dejarles las llaves de mi gasolinera a la agencia de regulación de control y quitarme el problema, quizás quedarme con una deuda que pueda, digamos, solventar, pero ya la operación es insoportable. En lo que se refiere a esto de la descapitalización, ¿no es cierto? Hay descapitalización de las estaciones de servicio, hay cierres de estaciones de servicio. En Zumbagua es un caso típico, lo que sucedió, la única estación de servicio en el sector tuvo que cerrar por problemas financieros. Hay estaciones de servicio que ya cerraron, por ejemplo, en Riobamba, ¿no es cierto? En Riobamba, en Manta, en el norte de Quito, y hay muchas más que quieren cerrar, sino que también no lo hacen por los problemas, por las barreras de salida que existen, ¿no es cierto? Ahora, el margen de distribución y comercialización de combustibles, en especial de los combustibles del sector automotriz, debería ser fijado en porcentaje.
Yo creo que la respuesta correcta es que no debería ser fijado, sino debería ser libre. Si es que estamos hablando de que el capital de riesgo es 100% privado, entonces es como si le vengan a decir al dueño de Pharmacies, oiga, usted puede vender aspirina, pero solamente hasta este precio. Entonces, ¿hasta dónde llegan justamente los derechos de libertad ok, este es mi producto una vez que lo compré pues en función de cuál es mi disposición a ganar o en términos de rentabilidad a hacer, pues tú verás si es que con el precio que tú estás ofreciendo te vuelves competitivo o no. Y yo creo que eso es últimamente lo que tiene que pasar en el mercado, porque no pueden mantenerse las gasolineras que están en los sectores rurales con los mismos precios que se manejan en las zonas urbanas. Probablemente en las zonas en las que hayan menos gasolineras y sea ese recurso menos escaso, los clientes estén dispuestos a pagar más por eso y viceversa. Entonces, justamente allá es a donde se debería tener que ir, pero al parecer hemos venido 20 años con esta idea de que a nuestra economía se la tiene que proteger y ya sea con impuestos de consumos especiales o con subsidios, etcétera, etcétera. Y es toda una distorsión porque claro, hemos estado acostumbrados a esta realidad con anestesia y ahora que están básicamente quitándonos la anestesia, estamos justamente viviendo lo que en realidad deberíamos haber vivido durante los últimos años. Claro, el mercado debería ser liberado, ¿no es cierto? Ya tenemos la experiencia de la gasolina super, ¿no es cierto? Que está liberada. Pero el hecho de que esté liberada ha hecho de que el consumo de la gasolina super, que representaba antes del 12% de los combustibles automotrices, hoy prácticamente representa apenas el 4,5% del consumo de combustibles del sector automotriz. Entonces, claro, es una inversión privada y lo lógico debería ser de que esté liberado los precios de los combustibles. Pero claro, por ser un sector dentro de la energía y que está regulado por el Estado, lo lógico sería que por lo menos revise costos y permita tener un margen que dé una gestión, una mejor gestión en las estaciones de servicio. Ahora, otra pregunta en lo que se refiere, los incrementos de los precios benefician en algo a las estaciones de servicio. Absolutamente no. Depende siempre del volumen que se maneje cada estación, pero a medida que las estaciones manejan más volumen, pues han tenido que aumentar su capital de trabajo en mayor proporción. Eh, Justamente te decía que esta financiación ha venido por tres caminos. Las estaciones han tenido que vender sus activos, que son parte de su patrimonio, ¿verdad? Pues, han tenido que endeudarse más, básicamente con más días de crédito con sus proveedores o con más crédito en el banco para sostener la operación. Claro, el precio este momento se mantiene fijo a nivel nacional. El precio de las gasolinas, la gasolina extra, la Ecopaís, ¿no es cierto? Y el diésel premium es un precio único a nivel nacional, pero debería ser diferenciado en el sentido de que debería incorporarse también lo del el flete del combustible, ¿no es así? Justamente depende de cuál sea la política de liberalización de precios o qué es lo que tenga en mente el gobierno en este momento. Eh, Evidentemente se tienen que considerar los otros costos adicionales o exógenos a la operación, digamos, en localidades urbanas o rurales, para que justamente puedan sobrevivir esas estaciones que les cuesta quizá el triple de precio llevar el combustible a esas zonas súper alejadas. No se revisan los costos de las estaciones de servicio. El margen sigue siendo prácticamente el mismo durante 19 años. No se reconocen de que hubo un incremento
en todo lo que es la operación de las estaciones de servicio en 19 años, como el ejemplo mismo que se decía hace un rato. El salario mínimo en el 2003 era $130, hoy es 425 el salario sectorial, ¿no es cierto? Entonces, no entender esa cuestión como que están fuera de la realidad quienes están haciendo la política hidrocarburífera. Ahora, otra de las cuestiones es lo que se refiere al margen que se reconoce para la gasolina y el margen que se reconoce para el diésel. El margen del diésel es menor al margen de la gasolina, cuando en otros lados el margen de los dos debería ser iguales, e incluso en otros países reconocen al margen del diésel mayor al margen que se reconoce en las gasolinas. ¿Es así, no, pues, Julián? Es correcto, y es una de las otras de las muchas cosas que no se entienden, porque de hecho, por ejemplo, en el ámbito del transporte, el diésel es una sustancia mucho más pesada que la misma gasolina. Entonces, tiene mucho sentido pensar que el costo y el transporte y toda la logística de transportar diésel eh, genera más costos. Pero aquí ¿Cómo ha es todo lo ido? contrario. Aquí parecería que el gobierno nos incentiva a que utilicemos el diésel y que nos vayamos y que migremos a esta gasolina que prácticamente nos subsidia más. ¿Cómo ha ido disminuyendo el margen de comercialización en los últimos meses, con los incrementos en los últimos años? ¿Cómo ha sido ese comparativo de los márgenes de comercialización en porcentajes? Si quieres, te puedo compartir mi pantalla. Voy a necesitar que me habilites la función. Tengo preparado ya un par de gráficos que lo podemos compartir con la audiencia y con el Listo. público en general. Si quieres, luego te puedo pasar el link. Pero básicamente esto es en esencia los márgenes que se han manejado en el sector. En este momento estamos viendo por diésel desde el año 2018 hasta el 23 de diciembre. Entonces, desde aquí justamente comenzó el sistema de bandas, como puedes ver el margen en porcentajes. Si tú invertías $100 en gasolina diésel, en diésel, recibías $13,70 y estos $13,70 se repartían entre la gasolinera y la comercializadora. Ahora, hoy por hoy, que ya Eh, básicamente 13%. exactamente, en términos si le multiplicas por $100, si tú Ya. inviertes $100 en gasolina diésel, entonces vas a recibir, vas a tener un retorno de $13,70. El día de hoy, si tú inviertes $100 en gasolina diésel, vas a recibir $7,57. Entonces, ya casi es mejor tener tu inversión en el banco que seguir en la operación, porque en el banco te pagan tasas mayores al 10% en algunas de las cooperativas. Este es en el caso del diésel, pero como puedes ver, la tendencia es negativa. Nuevamente estamos en la extra y en términos porcentuales, asimismo, tenemos el mismo escenario. La tendencia ha sido negativa durante los últimos meses y estamos ya en el 7% eh, porcentual. Entonces, por cada $100 que tú inviertas, $7 te retornan y de esos $7 tienes que repartirte entre comercializadora, transportista y la distribución, que sería la gasolinera. Entonces, como Claro, puedes ver, claro, eh, esos $7 sirven para todo lo que es el pago el uso de la marca, el transporte, ¿no es cierto? Que también tiene un gran claro, peso. o sea, eso es Sí, en términos brutos. Después de ese 7%, digamos que tú tienes un contrato del 90%. Entonces, digamos que te quedan $5 de esos $100 que invertiste. Pero esos $5 tienen que servirte para pagarte a todos tus empleados. Y todos tus empleados han tenido básicamente una triplicación de su sueldo desde el año 2003 y básicamente esa rentabilidad o esa utilidad neta que te sirve para, digamos, eh,
ya tener a tus inversionistas contentos, pues ya no es suficiente para ellos. Entonces ellos ya no van a estar dispuestos a invertir en un negocio como el que es de este. Y ahí es donde se complica la situación, porque vamos a entrar en un periodo en el que las estaciones comiencen a cerrar y nosotros como clientes no vamos a tener opciones de dónde cargar. Y justamente esas son las complicaciones que no quieres llegar a tener por justamente una fijación de precios en el mercado, sino más bien que los precios se regulen por sí mismos y pues que la oferta de cada una de las estaciones y en función de cuántas gasolineras hay en la redonda, eso determina el precio real, porque eso es lo que de verdad cuesta. Genial. Claro, porque aparte del margen que está disminuyendo en porcentaje, también hay problemas, por ejemplo, influye bastante en el rendimiento lo que es el transporte. Hay estaciones de servicio que están fuera de la ciudad y el transporte también se come una buena parte de ese margen de comercialización. Justamente, esta es la evolución desde el año 2003. Fíjate cuál es la fijación de precios. Literalmente es el mismo margen, porque es los mismos centavos de dólares. Acá ya comienzas a tener menos márgenes porque los precios comienzan a subir, pero los márgenes siguen siendo fijos y básicamente sigues ganando lo mismo en términos reales. Y ahora cada vez se hace peor. Como puedes ver, es prácticamente el 50% menos de rentabilidad en los últimos 20 años. Claro, sí. Y si bien la industria todo el mundo está yéndose por las energías fósiles, eh, o sea, no podemos dejar atrás a esta industria que al final da cabida al 80% o quizás más de vehículos en el Ecuador. Claro, o sea, con la subida de los precios de los combustibles se necesitaba más capital operativo y eso también influye bastante en los rendimientos de las estaciones y también hay que considerar de que aparte de que el margen es estable, es fijo, ¿no es cierto?, en centavos. En cambio, los impuestos, eso sí es en porcentaje y es en relación a los precios en terminal. Entonces, los impuestos que pagan las estaciones de servicio también cada vez son mayores. Correcto, creo que debería haber coherencia entre lo que dice el Estado y te cobra impuestos con base a los porcentajes, pero al mismo tiempo te paga en cuantías fijas y eso poco a poco más la inflación te va comiendo y esa es justamente la preocupación de que este momento ya cada vez haya menos predisposición para operar en el mercado y eso a la final nos va a afectar a todos como consumidores. Genial, genial la explicación. Agradecemos por su presencia al economista Julián Salazar por compartir sus conocimientos y a ustedes por su grata compañía. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Nada más como paréntesis final, yo creo que la, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo los ecuatorianos es ¿qué tipo de gasolina quisiéramos tener? ¿Quisiéramos tener gasolina de calidad o quisiéramos seguir teniendo calidad malas? Yo creo que si es que estamos todos de acuerdo en que quisiéramos tener gasolina de buena calidad, pues la única opción es la liberalización de subsidios. Si es que nosotros como clientes preferimos siempre la mala calidad, entonces estamos diciendo indirectamente que preferimos que nos subsidien la gasolina. Muchas gracias. Claro, todo lo que se refiere a calidad de combustibles también es un tema neurálgico, también es otro de los problemas más en la política hidrocarburífera, que otro rato lo ampliaremos. Muchas gracias, economista, por su presencia y muchas gracias a todos por su grata compañía. Nos vemos Gracias, la próxima Osvaldo. semana.